Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya encontrándonos para dialogar con Rodrigo Gómez de la Torre y Patricio Peña. A los dos les hemos invitado para conversar sobre las leyes tributarias en general, porque uno podría decir la primera donde están los alimentos y bebidas con azúcar, la segunda, quizá una tercera, el momento de desastre que vive el país, aumentado a las dificultades económicas que hay que enfrentar, no solo vía presupuestaria, con déficit y todo eso, nos trae quizá lo que se ha venido diciendo en estos días, un oportunismo de quienes nos gobiernan para implementar leyes que lo que pueden hacer es recoger dinero. ¿Con qué objetivos y para qué objetivos sirve eso? ¿Ayuda a crecer al país? ¿Esos recursos son indispensables? Son un montón de preguntas que vamos a hacer a dos personas, no solo por los sectores que pertenecen a la Cámara de Agricultura, la primera zona. Patricio, entre otras cosas, la última, digamos así, más visible, la presidencia de la Bolsa de Valores. Les damos la bienvenida a los dos y... Claro, la primera reflexión, Rodrigo, sería ¿cuál es la visión del sector agrícola frente a estas constantes reformas tributarias que nos plantea el gobierno nacional, que la una fue aprobada hace un poco menos de un mes, me parece, y que hoy estaría en segundo debate otra, pero además otras leyes que se vienen que tienen que ver? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, qué gusto. Yo creo que primeramente debemos analizar que el cambio normativo permanentemente no afecta a un sector o a otro, realmente es un atentado a todos los sectores, porque con qué seguridad uno va a invertir, y particularmente en el agro, que son inversiones de mediano o largo plazo, para poder tomar decisiones y saber sobre qué terreno pisa. Cuando vemos las últimas 3 leyes que se están tratando en estos 45 días, básicamente, tenemos la reforma por el tema de las bebidas azucaradas. La de equilibrio fiscal. Que se llamaba fiscal, esa, ¿no? Sí, se llamaba equilibrio fiscal, pero afecta a una cadena agroproductiva que es la cadena del azúcar. Se va desde la caña, porque al consumirse menos vamos a tener una afectación en productores, en agroindustria, en las industrias ya propiamente de bebidas. Todos los productos elaborados. Las tiendas donde se está viendo que ya va a haber un impacto. Por un lado, por el otro lado el tema del azúcar y la cerveza. Y esta ley de la solidaridad. La ley de equilibrio fiscal y en relación a las otras dos, plantea algo adicional hacia los gobiernos autónomos descentralizados, que es de retirarles la posibilidad de reducirles el presupuesto. Entonces, la ley de equilibrio fiscal podría considerarse como la ley de desequilibrio fiscal para los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos por esa. Luego tenemos la ley solidaria. La situación económica del país al 14 de abril, antes del terremoto, ya era una situación de terapia intensiva. El terremoto lo que hizo fue abonar una neumonía al enfermo con terapia intensiva. Y esta ley también plantea algunos temas adicionales que lo vemos preocupante. Los GATS que venían ya sin pagos tienen un incremento importante de los avalúos catastrales, que uno, como dicen, se durmió con $200,000 de avalúo y se despertó el año siguiente con 10 millones, 8 millones. O sea, los incrementos son de 8, 10, 12, 15 a 1. Y claro, esto implica más impuesto predial, esto implica un cobro irresponsable de patentes municipales que no van, no proceden, porque la ley así lo determina, pero aparece el impuesto al patrimonio, que se dijo que no iba a ser tributario. Y resulta que ahora el predio que valía 200 y ahora vale 8 millones, entra a pagar patrimonio. Y hay que entender algo que es fundamental. Patrimonio no es liquidez. Que eso es sustancial. Y algo curioso de la ley sobre patrimonio, que siempre se mencionó que era por una sola vez. Pero en el articulado de la ley, casualmente la frase por una sola vez, en el tema patrimonio ya no está. Y en el informe de segundo debate tampoco. Lo cual podemos decir que no va a afectar. O sea que se queda no por una sola vez, se queda ahí. Aparentemente. Y si terminamos con el tema de los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente los municipales, la otra ley
que está suspendido el debate y que se retomará probablemente esta semana, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Gestión de Suelo, les pone que también ya tiene un informe de la comisión. Claro, les pone a los municipios una superintendencia sobrepoderosa que les determina lo que pueden o no pueden hacer o les juzga lo que han hecho o no han hecho. Con lo cual se puede volver inconstitucional. Patricio, bienvenido. Desde el punto de vista jurídico, vemos, no podríamos decir desde un punto de vista de un interés social de la Cámara de Agricultura, todo eso, porque tiene que ver con el trabajo, con la comida, con todo. Pero y estrictamente jurídico, tiene que ver con esta constitución que nos dijeron que era para descentralizar, para que tenga una sociedad más justa, más equitativa. Un poco como que los títulos pueden cuadrar en eso, pero el articulado de la ley tiene que ver con eso ¿o no? Ya lo que he comentado, y buenas tardes Francisco, Rodrigo y a toda la audiencia que nos escucha. Lo que ha comentado Rodrigo es sumamente importante, a lo cual hay que añadir otros procesos legislativos u otras propuestas de normas que se están procesando actualmente en la Asamblea Legislativa. Las reformas al cotado, esta nueva ley relacionada con la actividad de los gobiernos seccionales, en donde inclusive se plantea la creación de una nueva superintendencia. No hace sino entrometerse, y esa creo que es la expresión gráfica, entrometerse en la actividad de los gobiernos seccionales que por definición constitucional gozan de autonomía. Claro. Entonces, esa autonomía planteada constitucionalmente como un dogma constitucional legítimo queda en entredicho, pues, porque por un lado les merman capacidad de acción, por otro lado les restan recursos y finalmente les crean una figura o les estarían creando una figura de control, de supervisión, si es que van a crear esta famosa ¿En dónde van a tener multas? ¿En dónde van a tener sanciones? ¿Tienen un consejo? Sí. Y tienen la superintendencia. Pero el problema de fondo, Francisco, yo creo que es mucho más estructural. El país viene confrontando una situación económica que se viene deteriorando desde la segunda mitad del año pasado muy rápidamente, muy rápidamente. La situación económica del país ya casi tenía sesgos de catástrofe respecto de ciertas actividades particularmente, a lo que se viene a sumar lamentablemente el terremoto y los efectos del terremoto del 16 de abril. El año pasado, recordarán, con motivo de la última ocasión en que el sector empresarial organizado, gremial y también a través de algunas empresas muy representativas de la actividad productiva, la última ocasión que tuvieron ocasión de reunirse con el presidente de la República, ya en ese momento, entre otros aspectos, se le pedía al señor presidente de la República una especie de moratoria normativa. Se le decía, señor presidente, déjenos trabajar. Entre los puntos que le plantearon, entre los 30 y tantos puntos, no es posible que el sector productivo se vea acosado con tanta reforma normativa, y se le presentaron los resultados de estudios que se habían hecho para entonces. Y los resultados de los estudios develaban que entre los años 2013 y 2014 se habían producido un promedio de 3 reformas diarias normativas o nuevas propuestas normativas con afectación a la actividad productiva. Entonces, en ese escenario de normativitis que viene viviendo el Ecuador y que no se paró durante el 2015 y no se ha parado durante el 2016, es imposible pretender que la actividad productiva pueda resurgir. Y definitivamente, mientras la actividad productiva no tenga un derrotero claro alrededor del cual desarrollar y desenvolver sus actividades, las cosas se van a complicar más. Ya interanualmente vemos que la caída de las recaudaciones del IVA son muy significativas, bordean el 20%. 25%. La caída de la recaudación del impuesto a la renta también es significativa. La caída de la recaudación del impuesto a la salida de divisas es significativa. Es decir, todos los rubros impositivos que de una u otra manera tienen relación con la actividad productiva están cayendo. ¿Qué significa eso? Que está cayendo la actividad productiva y lo vemos evidenciado en pérdida de empleo. Camino acá, a esta entrevista el día de hoy, Francisco, conversaba con el profesional taxista que tenía la bondad de traerme,
la cantidad de letreros que uno empieza a ver en todos los edificios de la ciudad. Se alquila, Arriendo, se vende. vendo, arriendo, vendo. Eso pone en evidencia una gravísima situación de deterioro económico en general, un deterioro de la actividad productiva, una merma de la actividad productiva, pérdida de empleo, porque quien pone un letrero en una oficina o en un departamento de vivienda que dice arriendo o vendo es porque está perdiendo el empleo, porque ha perdido el empleo o porque tiene la sensación de que muy pronto va a perder el empleo. Rodrigo, el gobierno ha dicho que en estos 9 años generó infraestructura y que están dadas ahí, están abiertas las puertas para que el sector privado pueda crecer. Y claro, pero entonces, la ley de equilibrio fiscal por un lado y esta de solidaridad que nos ponen lo del IVA, pero en la de equilibrio fiscal están diciendo en una parte expresa a los agricultores, que como usted decía viene desde la caña y todo eso. ¿Hay un estudio de impacto? ¿Ustedes no han aprovechado estos 9 años de infraestructura, de recursos, de un dólar un poco depreciado para poder elevar la tecnología, optimizar las cosas? A ver, uno de los ámbitos fundamentales en materia normativa, y yo ya dentro del sector agrícola, yo me pertenezco mucho al sector productor de leche. Claro. ¿Ya? En leche, por ejemplo, habíamos visto que hemos mejorado niveles de productividad, pero niveles de productividad que mejoramos en un 10, 12%, que son relevantes en tiempo. Yeah. Pero también tenemos, y doy 2 ejemplos. En el año 2012 teníamos una charla con el Ministerio de Agricultura, una charla interesantísima con respecto a la importancia de las tecnologías de la información. Cómo hacer agricultura de precisión, la utilización de tablets, teléfonos celulares, la misma interconexión. Cómo insertarse en el mundo tecnológico. Sí, y cómo desarrollar eso. Y paralelamente a esto, venía un incremento arancelario gigantesco a todo lo que eran celulares inteligentes, tablets y sistemas de información. Entonces vamos viendo, es el contrasentido, ¿ya? Cuando nos vamos más adelante, se planteó una campaña de consumo de lácteos. Una campaña que dio un excelente resultado. En cuestión de 2 meses y medio, un trabajo conjunto, sector público, sector privado, se llegó a un incremento del 13.4% en el mes de junio, agosto. En agosto, diciembre se comenzó a medir el impacto de esta medida de semaforización que tuvimos. Claro. La pérdida en el consumo de lácteos fue del 15%. Entonces, si estamos empujando un carro, ¿para qué le ponemos trabas a las llantas? Se eliminó con los semáforos. Se empeoró más. Se empeoró. El tema del desempleo. La semana pasada se acabó ya la exportación de flores, ya no hay un norte claro hacia qué va a pasar. Acuerdos comerciales con Europa se discuten años, acuerdos comerciales con Estados Unidos, nuestro principal socio, ni siquiera se hablan, y acabamos de aprobar ayer un acuerdo comercial con Irán, cuya balanza comercial me parece que es del 0.7% versus entre la sumatoria de los dos del 60%. Entonces, son contrasentidos. La excesiva normativa. Llega a momentos en los cuales normativa laboral, normativa tributaria, normativa de regulaciones internas. Para pagar un salario básico en el año 2008 se requerían 793 litros de leche, al costo de leche de esa época. Actualizando los costos de litro de leche y actualizando los salarios, hoy por hoy se requieren 1.260 litros. Ese es el incremento del peso laboral en esto. ¿Qué va generando esto? Que el sector va cayendo de a poquito. El problema del campo es que el sector va reduciendo, muchas veces optimiza costos y muchas veces retira rubros para sostenerse. Para poder tener. Sí. Y va a llegar un momento en el cual ya caiga. Este año ya vemos caída. No hablemos de precios, porque los precios, al igual que el petróleo, tenemos variaciones internacionales. Ya estamos viendo caídas en volumen de producción. Y esto nos preocupa más aún cuando primero cerramos el año pasado con exportaciones del sector agropecuario. No hablo de las petroleras y no petroleras, sino agrícola y agroindustrial del 50%. De las exportaciones totales, eso sale del agro. Para marzo era el 63%. Ahora está subiendo algo, me dicen, la producción de petróleo. Estamos revisando cifras de abril. Pero ya los volúmenes agrícolas están bajando y la recuperación del agro
y el ejemplo podemos verlo tranquilamente con Perú, de las reformas antojadizas, entre comillas, revolucionarias de los años 60, tomó más de 40 años recuperar al agro. Ahora ya están saliendo adelante nuevamente. Y pueden competir. Se requiere definitivamente un pragmatismo de lo que está pasando. No podemos seguir creyendo que la economía se la puede manejar con ideología. La economía es cifras reales. O ajustamos de manera real el gasto. Y no hablamos de eliminar el Ministerio de la Felicidad o cosas menores. Estructura real del gasto para ajustarnos a los ingresos reales del Estado. O, indistinto de cuál sea el próximo gobierno, las medidas que se van a tener que tomar en el Ecuador van a ser muy, muy duras. 6.000 empleos se fueron la semana pasada en la zona de Cayambe, Pedro Moncayo, solamente porque ya acabó el tema Flores. O sea, ya el día de San Valentín. Que ya no tenemos... por la época. Por la temporada. Digamos, pero antes, cuando antes las florícolas, y doy el ejemplo de las florícolas, tenían unos letreros inmensos diciendo se necesita personal, ahora lo que tienen son colas interminables de gente buscando trabajo, y gente que está buscando trabajo no porque el IES, no, por favor, deme trabajo de cualquier cosa, permítame llevar un ingreso a la familia. No hay peor trabajo que el que no hay. Patricio, desde el sector empresarial a veces, usted que ha tenido, digamos, un nexo a través de esta que todavía no es una figura muy importante, pero que se ha ido construyendo, que es las compañías, ¿no? Estructurar unas compañías, un sector que no pasa a veces por como es en el sector agrícola, que hay ya compañías también agrícolas, pero que pasa esa por una tradición, porque que tienen la unidad agropecuaria y que tiene que ver con la familia, pero también las empresas se constituyen así. Este sector tiene dificultades de crecer por estas leyes, y qué artículos, por ejemplo, encuentra el 12% del IVA, los impuestos al patrimonio, todo eso que se elimina la posibilidad de crecer como empresas que se abran a la ciudadanía. Sin lugar a dudas, Francisco. Yo actualmente presido el Instituto Ecuatoriano de Gobernanza Corporativa, desde donde hacemos enormes esfuerzos por tratar de que cada vez más las compañías, que por definición en su gran mayoría son familiares, alrededor del 90% de las empresas en el Ecuador son familiares, no es del 70% como afirmaba el señor presidente. El 90% de las empresas son familiares. Es más la empresa familiar que la aquí abierta. Y en cualquier parte y en todas partes del mundo. No es una realidad ad hoc ¿Y ecuatoriana. es bueno o es malo eso? Es muy bueno Sí, porque las empresas familiares tienden a ser eficientes. Y las empresas familiares eficientes tienden a convertirse en conglomerados empresariales eficientes. El que se trate de una empresa familiar en sí mismo no significa pues ninguna situación sobre la cual haya que adjetivizar, ni mucho menos. No es lo que diríamos, no es una argolla para traer. Todo lo contrario. Es una empresa de El trabajo. emprendimiento normalmente surge en la mente de una persona, lo comparte con un hermano, con un hijo, con un padre, y así surge en circunstancias normales el núcleo de una empresa familiar. Y esto es común aquí en todas partes del mundo. Entonces, desde el instituto hacemos enormes esfuerzos por tratar de que cada vez más empresas adopten las mejores prácticas de gobernanza corporativa. Pero esto es posible cuando hay escenarios de estabilidad, de certidumbre, en los cuales los empresarios pueden tener una visión de largo aliento. Pero en las actuales circunstancias, la visión nuevamente se convierte en una visión de muy corto plazo, en una visión en donde los empresarios están muy preocupados permanentemente de la coyuntura, no se salen de la coyuntura y se olvidan, porque no tienen alternativa, el escenario no les permite otra cosa, de largo aliento. Ya en el escenario de crisis económica que venía viviendo el país, sumado a los problemas del terremoto, los agentes económicos tenían la enorme expectativa de que salgamos de un escenario perverso de políticas de control y transitemos hacia un escenario de políticas de concertación que nos permita de manera consensuada, de manera conjunta, salir de este problema en el que estamos realmente atravesando, futuro, ¿no? Teniendo una visión de futuro. No solo resolverlo. Sí, había entonces ese escenario de expectativas que existían, y en buena medida se pensaba que el gobierno tenía la capacidad de cubrir esas expectativas presentando un plan, un programa,
se ha transformado en un escenario de crisis de expectativas. Ya no hay esas expectativas. Y claro, en esos escenarios, y perdón que repita mucho esa palabra, los agentes económicos no saben a qué atenerse. No saben a qué atenerse. Y esta incertidumbre puede generar que una contracción mayor de la economía que por las dificultades ya tenía. De hecho, sumado a esta carga impositiva que se nos avecina, el sector empresarial se ahoga en impuestos, Francisco, y podemos en algún momento pues, hacer todo un inventario de lo que implica eso. Se ahoga en impuestos. Pareciera que la línea de flotación ya se superó. Y a eso hay que sumar ahora estas nuevas cargas impositivas. El país, el sector productivo, no necesita más impuestos, no puede soportar más impuestos. Las alternativas tienen que ser encontradas de otra manera, estimulando rápidamente el proceso de la producción, estimulando rápidamente el advenimiento de capitales, estimulando rápidamente la construcción de un escenario de estabilidad. Si no hay estabilidad, no hay confianza. Si no hay confianza, no hay inversiones. Si no hay inversiones, no hay empleo. ¿Aprovecharon o no los empresarios lo que dice el señor presidente, estos 9 años de estabilidad económica, la infraestructura creada, la inversión del Estado para impulsar, o simplemente estuvieron sectores rentistas que sí se han beneficiado de esto, pero no es en general el país? ¿Cómo miran ustedes El sector empresarial siempre encontrará o tratará de encontrar los derroteros que la coyuntura y que las reglas de juego le permitan. Siempre, en todo momento histórico, encontraremos a unos empresarios que les está yendo mejor que otros, pero la razón de ser de la actividad empresarial es justamente producir bienes y servicios que permitan varias cosas: provocar escenarios de empleo que solucione el problema de muchísima gente y legítimamente pues unos ambientes de rentabilidad. La razón de ser de la empresa es generar rentabilidad. Hay un fin de lucro legítimo y esto tampoco tiene por qué adjetivizarse, ¿no? El objetivo, la razón de ser de la empresa es bienestar, generar bienestar para todas las partes que se incluyen en esa actividad, pero también para quienes han tomado la decisión de arriesgar, hacer una inversión sobre la base de que creen en un proyecto, confían en un país, confían en unas reglas de juego, pero de pronto se topan con que esas reglas de juego se trastocan todo el tiempo, se modifican todo el tiempo, no hay un escenario de estabilidad. En este momento podemos contar con los dedos de la mano, de una mano, los proyectos de nuevas inversiones que estén siendo promovidos por empresarios ecuatorianos. No puede ser que haya empresas transnacionales que lo estén haciendo, pero empresarios ecuatorianos no lo están haciendo. Puede ser que haya inversión de entidades estatales de otros países, o puede ser que haya cierta actividad económica alrededor de la contratación pública. Pero nuevos emprendimientos de empresarios ecuatorianos los vemos contados con los dedos de una mano. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque volvemos hay una especie de congelamiento. Volvemos al tema de las expectativas. De las expectativas. Y el momento en que esas expectativas no existen, no están dadas, también corremos el riesgo de tener una especie de corte en el proceso normal de promoción de inversión en un país que debería ser permanente. Claro. Rodrigo, el campo de la serranía ecuatoriana, porque claro, en la costa siempre fue exportador, siempre tenían unos productos agrícolas de mayor, pero el campo ecuatoriano en su zona central, en la sierra, pasó también con las flores, con el brócoli, con algunas frutas locales, a tener eso. Esos que se frenó, la empresa no ha sido capaz de transformarse también para tener agroindustria, seguimos siendo productores primarios. A ver, hemos mejorado y había una tasa de crecimiento pequeña, pero había una exportación agroindustrial hasta el 2014. El efecto de salvaguardas, porque se requerían insumos, denota ya una leve caída para el 2015 y que se consolida en el 2016. Ya en la agroexportación, o sea, lo que sería agroindustrial. Pero hay un tema importante. Estamos de acuerdo en la infraestructura. Bonitas carreteras principales, secundarias contadas. Está bien los puertos y aeropuertos, pero que tengan movimiento. Pues no tenemos, ahora tenemos aeropuertos sin aviones. Tenemos puertos sin barcos
Entonces, algo no está cuadrando. ¿Y el por qué no cuadra? Yo creo que Patricio mencionó la palabra, y la mencionó en par de ocasiones, y la palabra que debe estar en letras gigantes se llama confianza. ¿Por qué la gente invierte? ¿Por qué la gente trae capitales, propios o extraños? Por confianza. Pero si a usted le están cambiando las reglas del juego permanentemente, y no solamente hablamos de dos reformas tributarias por medio año, reformas laborales, este año, en vez de estar pensando en cómo generar más empleo, estuvimos creando una ley para el seguro de desempleo. Pero o sea, además dividiéndole los ingresos que ya tenía el trabajador. O sea, el 33% de las cesantías se llevaron. Miau del Estado, porque no hay otra palabra, y se las llevó el IES y el BIES. ¿Para qué? Para seguir en infraestructura pública sin generar confianza. Financiando al gobierno central. Seguimos financiando un gasto descomunal, y podemos hablar tranquilamente que no se topen médicos, hospitales y profesores, pero sí hay gastos cuestionables, porque está bien que se construyan carreteras, pero ¿a qué costo estamos construyendo el kilómetro? Está bien que se construyan hidroeléctricas. ¿Por qué eliminamos del fondo del FEIREP, que era precisamente para las hidroeléctricas? Si hubiéramos aprovechado sus precios del petróleo, nos salía muy bien parado el tema de las hidroeléctricas. No teníamos que endeudarnos. Y si hacemos un pequeño balance de deuda e inversión, encontramos algo muy curioso. Pueden ser coincidencias, pero el valor de las inversiones es el valor de la deuda. Entonces nos hemos comido todo el ingreso petrolero a gasto y nos hemos endeudado para las inversiones, para las hidroeléctricas, carreteras y demás. Y nadie ha cuestionado, y no hay información, y la Contraloría, salvo esta última temporada, ha estado bastante comida de la lengua del ratón, no ha dicho nada de por qué la carretera cuesta 18 o 19 millones del kilómetro, cuando las carísimas, cuestionadas por costos, estaban en 2,5 millones, exactamente. O sea, pongámosle por 4 los 2,5, llegamos a 10, todavía hay 8 que no encontramos. Los multipropósitos se han construido, y está bien que se los construya, pero ¿a qué costo? Porque la optimización de costos, la inversión privada, capital de riesgos. ¿Qué pasa ahorita? Y con esto concluyo, pero ¿qué pasa con el tema de las carreteras que han sufrido el impacto por el terremoto? Si hubieran sido concesionadas, esas carreteras estaban aseguradas. Hemos visto al señor presidente antes del terremoto decir que nos hemos olvidado del costo del mantenimiento de las carreteras y ahora hay que ver cómo lo concesionamos. Y para eso sacaron la ley APP, de alianzas público-privadas. Entonces, ahora estamos viendo que cómo corregimos el pasado. Y sí, ¿por qué no se escuchó porque no, los sectores empresariales, los sectores gremiales, inclusive actores políticos, sí lo han dicho. Y sí, semana a semana han sido altamente cuestionados y adjetivizados, me gusta la palabra. Patricio, antes de irnos al corte, entonces la infraestructura, primero vemos que no estaba asegurada, y ahí va a entrar un gran debate sobre el tema seguros, y si le conviene. La propia sociedad a veces no tiene una visión sobre seguros. Después de este corte vamos a ver, pero en esta parte de la infraestructura ¿qué es lo que más le ha golpeado al empresario? La incertidumbre, definitivamente, la incertidumbre. ¿No es que está en contra del modelo y el proyecto político? Bueno, el sector empresarial siempre buscará impulsar escenarios de eficiencia, y durante toda esta década ha estado reiteradamente mencionando que el modelo no es el que le conviene al desarrollo del país. Porque vemos que primero se trata de un modelo caracterizado por mucha opacidad. Hay mucha opacidad de la información por donde caminamos. En algún momento, ojalá se pueda presentar un balance de la década en donde conste claramente cuántos recursos ingresaron a la caja fiscal, cuántos recursos se invirtieron en la construcción de infraestructura hospitalaria, cuántos recursos se invirtieron en la construcción de la infraestructura educativa, cuánto en otra clase de infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, sistemas de transmisión eléctrica, y cuánto de eso es deuda.
además, ¿no es cierto? Claro. Para En llegar a cuanto más determinar efectivamente si el modelo que ha venido predominando en los últimos 10 años ha resultado o no eficiente. Nosotros, desde el sector empresarial, hemos sostenido que no es un modelo eficiente porque le agobia, le agota, le cerca a la actividad productiva, cuando el modelo, cualquiera que este sea, debería promover y patrocinar el desarrollo de la actividad productiva, porque allí está la generación de empleo. En unos minutos regresamos, pero en este corte les invito a ver las caricaturas de Antonio Acosta, de Antonio Velasco, perdón, sobre las 3 visiones que él tiene, el tema de los jugos, el tema de las PAMES y el tema de los militares. Enseguida volvemos con Rodrigo Gómez de la Torre y Patricio Peña. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico-Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @DirmovSocial. Por un mismo Fin del espacio publicitario. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso y como se suele decir en off, comentábamos algunas cosas. Ha faltado también iniciativa, Patricio, del sector privado para aprovechar esta estabilidad democrática que a veces no la valoramos, pero que creo se podría valorar. ¿El costo de esta estabilidad democrática es justa o injusta? Yo reconozco que ha habido estabilidad democrática. Decir lo contrario sería desconocer la realidad. Y algo que no podemos hacer es desapegarnos de la realidad. Ha existido estabilidad democrática. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si verdaderamente ha existido democracia. Lo cual me parece que es un tema más de fondo. Claro que sí. Y claro, allí podemos también abrir todo un abanico de cuestiones que nos llevarían varios programas, no días, sino semanas enteras de análisis. Entonces yo creo que hay que partir del cuestionamiento de si efectivamente hemos vivido un escenario de democracia en un ambiente que ha habido estabilidad democrática. Pero en ese ambiente de estabilidad democrática, el sector empresarial del país, la economía ecuatoriana, se ha ido aislando. Un viceministro de Comercio Exterior decía recientemente que esta es la época en que el mayor número de acuerdos comerciales está negociando el Ecuador con el mundo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos de esos acuerdos comerciales en realidad le van a agregar valor a la actividad económica del Ecuador? Rodrigo mencionaba el acuerdo que acaba de ser aprobado por la Asamblea el día de ayer con Irán. ¿Cuánto agrega? Sí. Pero mientras tanto, no hemos tenido la oportunidad de avanzar rápidamente en un acuerdo comercial con Europa.
Estamos añorando que ojalá antes de que concluya el año sea una realidad, porque lo contrario vamos a tener otro tipo de problemas. Pero además se anticipa que se pueden tener problemas por las sobretasas y la ampliación de las Exactamente. Vemos que no hay posibilidad, y lamentablemente desde un sesgo ideológico, cuando debería haber aquí pragmatismo, no vemos ninguna posibilidad de que el país llegue a un acuerdo comercial con los Estados Unidos, que sigue siendo, a pesar de que a mucha gente le pese, el principal el principal socio comercial del Ecuador. Es decir, no hay cómo negarlo. No han sido capaces de crear tampoco un socio comercial de ese tamaño. Claro, entonces, ¿cómo le pedimos al sector productivo más imaginación, más emprendimiento, más innovación, cuando tiene las puertas cerradas? Cuando le dicen al sector productivo, usted puede ser un buen jugador en la aldea, usted no puede ser un buen jugador en el mundo, porque si sale al mundo, le vamos a empezar a gravar con impuestos a la tenencia de activos en el exterior. Si sale al mundo, le vamos a empezar a gravar con cargas impositivas locales exacerbadas. Entonces, el empresario ecuatoriano en esta última década verdaderamente ha vivido encapsulado. Y ese encapsulamiento definitivamente le ha hecho perder competitividad y cada día es menos competitivo en el escenario global. Esta es una realidad. Y a eso necesariamente tenemos que sumar, Francisco, el hecho de que en el panorama del empleo las cosas no solo que no se han flexibilizado, y es una palabra que a mucha gente no le gusta escuchar, especialmente a la dirigencia sindical, a quien le tengo mucho respeto. Quizá, pero por lo que a veces significó esa flexibilización. Sí, tal vez por la estigmatización que se dio a la expresión, pero las expresiones en sí mismas no dicen nada en sí mismo, pues, ¿no es cierto? Valga la redundancia. No solo que no se flexibilizó el ambiente laboral, sino que se complicó el ambiente laboral. Por ejemplo, la eliminación del contrato de trabajo a plazo fijo fue un error sustancial que cometió el gobierno, que cometió la legislatura. La eliminación del contrato a plazo fijo lo único que hizo es enervar más la posibilidad de reclutar, sobre todo reclutar a jóvenes. Y ahora salen con esta teoría del trabajo juvenil, del trabajo de pasantías que lo restringen frente a lo que existía anteriormente, tratando de salvar en algo la metedura de pata, porque fue una metedura de pata y hay que decirlo con sus palabras. La eliminación del contrato a plazo fijo fue una metedura de plata que vino a complicar más un ambiente ya complicado de poder construir alternativas de generación de empleo. Rodrigo, el sector agrícola tiene posibilidades de crecer en qué condiciones. Y ahí uno diría, el 12% les afecten los insumos, porque uno diría, bueno, vean, pero los productos que ustedes van a ofrecerle al país no tienen IVA, son de primera necesidad. ¿O cómo es? ¿Qué productos les afectan? ¿Cómo les afectan esto? Bueno, el impuesto al patrimonio sí, pues, ¿no? Es muy curioso, una sola vez. Es muy curioso el tema del IVA porque en verdad no se factura con IVA los productos agrícolas, pero para producir sí se requieren insumos. Ejemplo, el tractor o la bomba para fumigar, la de mochila, para no hablar de equipos grandes. Creo que el Ecuador debe pensar en grande y no en quedarse en pequeño. Yo creo que ahí tiene. El tractor no tiene IVA, ¿de qué se quejan? Sí, el tractor no tiene, pero el tractor utiliza filtros, utiliza bandas, utiliza una serie de repuestos y una gran cantidad de insumos que se requieren para la producción, para proteger las fincas, tener un alambre de púas, por ejemplo. No, el alambre de púas tiene que tener IVA porque con eso, y esta fue la parte ideológica, con eso cercan la casa a los ricos. Señor, si habrá el 0.5% del consumo para este cercado de casas, es mucho, pero el sector requiere de eso para proteger sus potreros, dividir fincas. Para dividir, etcétera. Para organizar trabajo. Esos sesgos generan que el factor IVA al sector agroproductivo le representa un costo adicional que fluctúa entre el 1.3 al 2.5 de los estudios que hemos realizado de la facturación total. Que es importante. Un 2% simplemente le va a quitar más competitividad. Y el tema de competitividad, yo creo que es fácil echarle la culpa al dólar. Y decir es que el dólar tiene la culpa, es que la devaluación de los otros países. Pero la sobrerigidez laboral,
tenemos los costos más altos de la región en materia laboral y qué bueno por los trabajadores. Pero eso también nos quita competitividad porque restringimos mayor empleo. Entonces, cuando vamos analizando, nos vamos dando cuenta que el Ecuador, en la época de la fiesta del petróleo de ciento y pico... segundo boom petrolero. Sí, pero es una suerte de fiesta. Entonces, cuando uno está en la fiesta y está enfiestado y le dicen, ve la botella de whisky que vale 50, te la vendo a 100, pues la gente dice, ponle a 100, no hay problema, ahí vamos acomodándonos. Y luego hay que pasarle el chuchaqui y hay que pasar la factura a todos los que estuvieron en la fiesta. Y ahí sí se ha creado algo. El gobierno, a través del alto precio del petróleo, comenzó a hacer mucha infraestructura. Y está bien. ¿Ustedes creen que puede haber una sobreinversión en eso? Hay una sobreinversión definitivamente y una no valoración a costo real de esa inversión, que sería el mismo caso de la botella de whisky. Si cuesta 50 y le estamos pagando a 100, pues el whisky es el mismo, pero pudimos haber sido mucho más, optimizar mejor los gastos. Pero tenemos algo más, o sea, esto de aquí nos ha ido complicando internamente. Entonces, tenemos los costos más altos de la región. En dólares, olvidémonos de devaluaciones. Tenemos la rigidez laboral más compleja. Tenemos tasas sobre tasas de impuestos. En el caso del activo tierra, se paga el impuesto predial sobre el activo tierra, se paga la patente municipal ilegítima sobre el activo tierra, se paga el impuesto a las tierras rurales sobre el activo tierra y ahora se va a pagar patrimonio sobre el activo tierra. O sea, el factor principal de producción en el agro, que es la tierra, tiene 4 impuestos. 4, entre locales y nacionales. Cuando vemos, no hablamos de subsidios. Planteemos más bien que se olviden del agro. Déjenle a un ladito. No le veamos al sector agropecuario. Es que le tenemos que ver porque genera trabajo. Déjenle producir. No le pongan más. El gobierno ya no le ponga más. Déjenos trabajar. Déjenos trabajar. Suena a un ex candidato que decía, déjenme vivir. Pero ya llega un punto así. Normas sobre normas, tasas sobre tasas, impuestos. Está bien para cuando estamos en la farra y en los petróleos de $150, pero evidenciamos que no hubo una planificación de mediano o largo plazo y la falta de no tener contratos para el mantenimiento de que las carreteras lo evidencia ampliamente. Hay un tema que yo quisiera acotar antes de cambiar de tema, Francisco. Veamos el caso del anticipo del impuesto a la renta, o la fórmula de cálculo del anticipo del impuesto a la renta. Esto está determinando que en muchos casos la tarifa de impuesto a la renta que paga una empresa pueda ser infinita. Entonces, el enunciado de que en el Ecuador la tarifa de impuesto a la renta para sociedades es del 22%, es una quimera. Termina siendo un engaño. A la lotería. Porque no es cierto. A mí me gustaría, lamentablemente todavía yo personalmente no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero en breve habrá esa oportunidad, mirar qué pasó con las declaraciones de impuesto a la renta, qué pasó con los balances de las compañías ahora que acaban de presentar durante el mes de abril y pagar sus impuestos a la renta, para llegar a determinar cuál fue la tarifa efectiva de impuesto a la renta que pagó el sector empresarial. Porque hay casos, póngase usted en el caso de una empresa que por las circunstancias difíciles que ha venido atravesando en general la economía del país, perdió durante el año fiscal anterior. Pero eso no obsta a que calcule el impuesto anticipado a la renta sobre un resultado financiero negativo. Que no es real, claro. Entonces, allí estamos frente a un impuesto a la renta que tiene una tarifa infinita. Usted quiere decir, dos observaciones. La fórmula habla de los ingresos. Naturalmente, sobre ingresos hay una lógica de tributación. Habla de activos, que tiene algún sentido para que son activos productivos. Patrimonio no es líquido y es lo que se va construyendo en las empresas. O sea, ahí tenemos un tema. Y tenemos algo que es, a mi criterio, y no sé si Patricio coincida, pero es absurdo. Es el único país que tributa un anticipo de impuesto a la renta sobre costos y gastos deducibles. O sea, porque es ya... Claro, ahí es lo que dice Patricio, ¿no? Aquí está una perspectiva que no está muy clara. Pero también generan dudas, así como ustedes tienen dudas, digamos, con el sector estatal o de gobierno del momento.
Dicen, y hay un tema que está en boga, ¿no? Sacan a plata fuera los empresarios por estas dudas que tienen de lo que nos pasa y se ven abocados a constituir empresas en Panamá. ¿Son legítimas? ¿Cuál es la reflexión, Patricio, desde este punto de vista? Yo creo que estigmatizar lo que está pasando ahora alrededor de los famosos Panama Papers también nos pone en riesgo de cometer errores gravísimos. Habrán casos y habrán casos, definitivamente. No creo que sea conveniente estigmatizar y generalizar que una empresa las cosas fuera está mal. Sí. No dudo, no niego, no me cabe la menor duda de que puedan haber situaciones absolutamente sospechosas, por decirlo menos respecto de la Constitución o la búsqueda de ciertos refugios en otras jurisdicciones. Pero recordemos que más allá de la consideración de una jurisdicción como un paraíso fiscal, como es el caso panameño, Panamá es un país que tiene una economía viva. Panamá es un país que tiene pues una gran cantidad de habitantes, una gran cantidad de actividades en donde constituir una compañía en Panamá en un momento determinado puede resultar absolutamente legítimo precisamente para ofrecer bienes y servicios abiertamente. Pero incluso para en tener esa jurisdicción. sedes de empresas locales, no solo por en el mi hecho del experiencia, comercio, ¿no? mira, en mi experiencia que usted citó al inicio de esta entrevista, Francisco, durante muchísimos años presidí el directorio de la Bolsa de Valores de Quito, y no solo eso, sino que tuve la honrosísima oportunidad de presidir la Federación Iberoamericana de Bolsas. Y en ese rol, pues a mí me tocó interactuar directamente con cada una de las bolsas de valores de la región, y entre ellas, por ejemplo, la de Panamá. ¿Cómo es entonces que uno puede entender que una economía como la panameña, un país como Panamá, del tamaño de Panamá, tenga una bolsa de valores que transa significativamente volúmenes muchísimo más importantes que los volúmenes que se transan en la bolsa de valores, sumadas las de Quito y Guayaquil, en la bolsa de valores ecuatoriana? Entonces, eso evidencia o implica que allí hay una economía en movimiento, hay una economía formal en movimiento. No por el hecho de ser compañía panameña hay que estigmatizar. Entonces, mi invitación es en ese sentido. Si hay sospechas, si hay indicios de irregularidades, persígaselas, pero no se estigmatice a la generalidad. Si yo tengo una empresa que es para administrar mi casa, es dudosa la empresa. ¿Cómo se administra una casa y se refacciona la casa desde una empresa panameña? No quisiera yo entrar en esas consideraciones porque cada quien sacará sus la propias, casa como puede. Cada quien sacará sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Patricio, ¿usted ha hecho empresas en Panamá? No. ¿Sí? No. ¿Y asesorado en algún caso de alguna que...? Sí, yo he asesorado a clientes locales e internacionales respecto de cómo llevar negocios de manera global. ¿Qué objetivo tiene tener, por ejemplo, una empresa de estas que uno dice, esto es legítimo, para esto me sirve? ¿Qué objetivo tiene hacer? Mira, yo recuerdo que durante los años 70, la gran mayoría de empresas que transaban con el Estado ecuatoriano eran empresas que tenían sus domicilios en países como Panamá. O podía ser las Vírgenes, o podía ser cualquier otra jurisdicción. Cuando se hizo famosa la isla de Contadora, ¿no? Cualquier jurisdicción que ahora es considerada como jurisdicción de menor imposición a nivel internacional. Muchas de esas jurisdicciones ahora son conocidas como paraísos fiscales. Si se trata de visualizar un negocio de tipo global, definitivamente pues hay que encontrar y buscar las oportunidades que el ordenamiento jurídico que está vigente lo permite. Porque no se trata de violentar ordenamientos jurídicos, sino utilizar las ventajas que distintos ordenamientos jurídicos permiten. Y que pueden servir también para fortalecer dentro del Podríamos llamar a esto, sin peyorizar, ni mucho menos, una suerte de arbitraje regulatorio. El arbitraje regulatorio en cualquier escenario es legítimo, porque el empresario tiene primeramente una responsabilidad fiduciaria, buscar el mayor beneficio posible a su inversión, respetando el ordenamiento vigente, sin violentar el ordenamiento vigente. En ese contexto, pues a mí me parece absolutamente razonable y viable que en esta suerte de arbitraje regulatorio se busquen las mejores oportunidades que el ordenamiento jurídico de cada una de estas jurisdicciones permita. Otra cosa es que yo escude
unas obligaciones estructura, tributarias. me escude en una estructura radicada en algún país denominado paraíso fiscal para ocultar algo. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y también hay que recordar que si yo, Patricio Peña, remeso, que no es mi caso, pero pongo el ejemplo, remeso recursos al exterior, es porque ya los he generado localmente y porque esos recursos ya han pagado impuestos localmente. Claro. Ya han pagado impuestos. Hasta la salida puede. Y si es que los remeso al exterior, además voy a pagar un impuesto a la salida de capitales. Entonces, en circunstancias legítimas, ¿cuál es el problema? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Si hay sospechas. El problema no es tener la empresa, sino para qué sirve y de dónde obtuvo los recursos para esa empresa. Exactamente. Si hay sospechas, si hay indicios de irregularidades, de ocultamiento, de otras figuras mucho más graves, delictivas, como pudieran ser el lavado de activos o cualquiera de esas circunstancias, persígase, investíguese esos casos y ojalá sanciones esos casos, pero no se estigmatice de manera general, porque lo único que se está poniendo es en aprietos un marco de relaciones que deberíamos más bien apoyar que sean construidas. Ya me pongo yo el caso este momento de las autoridades panameñas, lo lesionadas que se deben sentir este momento, porque el mundo entero ha salido a peyorizar. El presidente dijo. A peyorizar a Panamá, a los panameños, a las empresas panameñas, y me parece que eso no es justo. Rodrigo, el sector agrícola tiene necesidades de tener empresas en Panamá, en qué sé yo, en este principado que está entre España y Francia, yo creo que va más allá de un sector o otro. Yo me preguntaría si que ahora salieron los famosos Panama Papers y coincido plenamente, no hay que satanizar el tema, sino el cómo están manejando las empresas respectivas. ¿Qué está pasando con, por ejemplo, habrán ecuatorianos con platita en Andorra? ¿Por qué los negocios petroleros se hacen a través de Uruguay, que es un país no petrolero? Con Dubái podría entender, pero porque hay opacidad de cifras. Este tema hay un poco... Hay una serie de temas que están pendientes. O sea, ahora encontramos a Panamá y tenemos a todo el mundo hablando de Panamá. Tenemos ahora el terremoto y estamos enfocados ahí. Pero el Ecuador no ha dejado de estar en una situación crítica económica por una administración que tiene ciertas reservas. Mucha gente se le ha pedido cambios y no los ha tomado. Entonces, hay un problema en la administración, hay un problema económico en el Ecuador que no podemos deslindarlo. Y aunque vivimos en la coyuntura, este año se han aprobado ya, van a ser 5 o 6 leyes críticas, ley de tierras, equilibrio fiscal, solidaridad, y ahora viene ley de ordenamiento territorial y gestión de suelo. Son 4 que tengo ahorita en la mente, críticas para la estructura y ordenamiento del país. ¿Siente usted que el presidente se agotó? Que esa popularidad de que ya en el 10º año está llegando con las justas, algunos dicen están apresurados viendo cómo pasa el año para terminar, otros dicen parece que no quiere terminar. ¿Qué sienten ustedes? A ver, creo que con la situación vigente, las últimas cifras que vi antes del terremoto, del 39%, es una cifra bastante alta, a mi criterio. Veo algo muy curioso. El presidente, por un lado, dice que bueno, yo ya termino y me voy. Y por otro lado, la Corte Constitucional más rápido que inmediato aprueba la consulta para la reelección del presidente. Entonces ahí hay un doble sentido. No nos olvidemos que una consulta cuesta billete. Claro. No hay billete y sería atentatorio hacia el pueblo ecuatoriano hacer la consulta para reelección. O sea, y lo digo frontalmente, porque la responsabilidad de lo que pase para el próximo gobierno, porque en principio estamos viendo que este está de salida. O sea, ya la situación económica, la situación de credibilidad, la presión hacia la ciudadanía es alta. Ya la situación se pone muy cuestionable. Vamos viendo que va de salida, veamos las responsabilidades que no podemos olvidarnos. Y ahí, por ejemplo, tenemos una ley que se aprobó años atrás que me preocupa. Y lo digo y creo que Patricio va a coincidir. La ley del Código Orgánico de Monetario y Financiero, en que creaba una superjunta infalible que no tiene responsabilidad posterior sobre sus decisiones. O sea, ¿a cuenta de qué? Y son las que están manejando el tema. A propósito de la ley electrónico a propósito de la ley que ahora mismo está a punto de aprobarse en la Asamblea,
Alerto de otra inconstitucionalidad, entre varias que se han mencionado ya, alerto de otra inconstitucionalidad. La Constitución y la normativa interna proclaman que el inversionista extranjero tendrá el mismo tratamiento que el inversionista nacional. Pues aquí se está rompiendo esa regla. Cuando se está planteando que el inversionista extranjero que ha confiado en el país para realizar sus inversiones va a tener que soportar un gravamen del 1.8% del valor de esa inversión aquí en el Ecuador. Lo cual, además de que la compañía, de que la compañía en donde tiene la inversión, si es que tuvo utilidades, va a tener que aportar con ese 3% adicional que se está planteando. Pero el hecho cierto es que al inversionista extranjero le están gravando de manera inadecuada, porque es otro de este estímulo a la inversión extranjera, con un 1.8% si está domiciliado en un paraíso fiscal, que puede ser un inversionista legítimo, no opaco, sino formal, legítimo. Que tiene mecanismos y si no está para en paraíso fiscal, en el 0.9% de la inversión que tiene aquí en el Ecuador. Entonces, ahí se está estableciendo una discriminación que es inconstitucional y se está poniendo otra barrera de entrada a la inversión extranjera. ¿Usted cree que este proyecto debería ser aprobado o no? Yo creo que no. Definitivamente usted habrá tenido la oportunidad de leer un comunicado firmado por 52 organizaciones empresariales del Ecuador, muy claro, en el que prácticamente se plantea, por favor, no más impuestos. No es la forma de sacar adelante este momento al país. Pero van a decir, necesitamos para la reconstrucción de Manaví. Hay otras alternativas, Francisco. Lamentablemente creo que el tiempo se nos acaba. Pudiera ser oportunidad de hablar de otras alternativas, pero los impuestos definitivamente este momento... Ustedes no han demandado la inconstitucionalidad ni de la anterior ley que ya está en vigencia, donde está también lo del dinero electrónico, y han pensado o creen que es un tema inútil. Tiro al aire. ¿Sí? Vamos con los tiempos para ir justamente viendo cuáles son las consecuencias. Responsabilizamos por estas leyes del gobierno actual definitivamente de las consecuencias que vamos a vivir. Que va a haber una consecuencia. Pero sí me preocupa, y quiero retomar unas palabras de hace un tiempo atrás, este encapsulamiento que está el Ecuador de cerrarse hacia el mundo, cerrar fronteras, más allá del discurso que queremos firmar el acuerdo comercial. Llevamos años en el cuento del acuerdo comercial y con Irán más rápido que inmediato. Me parece que Irán está como paraíso fiscal también, si no me equivoco. Tiene algunos temas por ese lado. Pero este cerco que se está poniéndole al Ecuador hacia el mundo y del mundo hacia el Ecuador, nos está llevando a similitudes, y no me agradan las comparaciones, pero a ese Corea del Norte, ¿no? Donde realmente producir en el Ecuador, en Corea del Norte, es solamente para el consumo interno, no se vende nada al mundo, y son economías que van sin democracia, definitivamente. Pero pueden decir que hay una dignidad y una libertad. Si queremos hablar de soberanía y queremos ser pragmáticos en soberanía, la ley de tierras demuestra que vamos en el contrasentido. La ley de tierras, las leyes de tierras a nivel mundial protegen a los países de que empresas privadas, y menos aún públicas, compren tierras en su territorio para producción agropecuaria. ¿Ya? Más bien es un tema cuestionado y nunca lo tratamos. Nunca lo tratamos porque nos parecía muy coherente que no haya esas permisividades. Sin embargo, el veto del presidente en la ley de tierras dice que toda empresa internacional estatal podrá comprar tierras en territorio ecuatoriano. Y ahí hay la duda de quiénes son los que... Yo le digo honestamente, más allá de dudas, sea del país que sea, yo creo que si vamos a hablar de soberanía, seamos un poquito coherentes, no pidamos mucho. Patricio, concluyamos entonces con una exhortación. ¿Cree que hay tiempo para que el gobierno entienda que no es el camino? Y si es que de todas maneras insisten, el futuro del Ecuador, ¿cómo lo enfrentamos? Porque a usted también siempre, a los dos les pica la vida política y les ronda siempre. Además son gente que han tenido, digamos, y tienen el criterio, por eso recurrimos permanentemente, de un país, de una visión de país. ¿Qué hacemos? Definitivamente yo no creo en esas expresiones que dicen yo no soy político. Creo que el ser humano por esencia, por definición, es un ser político. Cómo utiliza esa esencia es otro cantar.
Siempre hay tiempo, dice nuestro adagio popular. Siempre hay tiempo. Yo siempre digo que a mí me pagan por ser optimista. Ya. Siempre hay tiempo. Yo abrigo la expectativa de que todavía haya la oportunidad de salirnos de este ambiente de políticas de control que agobian y buscar un ambiente de políticas de concertación que nos permitan salir adelante con una visión de largo aliento. Si eso no se da, la siguiente expectativa que tenemos, Francisco, los ecuatorianos, son las elecciones de febrero del año 2017. Hay que esperar entonces. No esperar, no quedarse sentados cruzados de brazos, sino trabajar precisamente para que esa expectativa de las elecciones de febrero del 2017 efectivamente cuaje. ¿Este proyecto de ley entonces pasa? A mí no me cabe la menor duda de que va a pasar. Aquí hay un predominio de una hegemonía de voto, un alineamiento completo pues, de una bancada oficialista brutalmente grande en la Asamblea, que no me cabe la menor duda de que esto pasará, si no hoy, mañana. Bueno, estos son un diálogo que hemos tenido con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y con Patricio Peña, presidente del Instituto Ecuatoriana de Gobernanza. Los dos siempre han aportado al país con su pensamiento, con sus reflexiones. Como uno dice, uno podría discrepar con ellos, pero no hay duda de que tienen una visión de país que la hemos querido compartir. Este diálogo estará ya nuevamente en el YouTube a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día viernes nuevamente a partir de las 12. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Democracia por las libertades.